Bueno, ya llevamos 11 años de este acto, 11 años de conmemorar, de homenajear a todas aquellas personas que llevan más de 25 años de forma ininterrumpida, como os decía, afiliada al sindicato. Y 9 años ya, 9 años, en el que decidimos iniciar un premio compromiso a personas, a entidades o a luchas que se han significado en ese año, ¿no? Por tanto, es un punto muy importante de encuentro para las comisiones obreras de Aragón, por las dos vertientes que os estoy comentando. Bueno, antes de empezar con el rollo, este es el primer acto público que tenemos en Comisiones Obreras de Aragón desde los atentados de París. Yo creo que es obligado a hacer un reconocimiento, una declaración de solidaridad, de cariño hacia las víctimas de este atentado, una condena, vamos, sin ningún tipo de paliativos. No hay nada que pueda justificar esto, no hay nada que lo pueda explicar, nada, absolutamente nada, ¿no? Pero claro, esto tiene que venir acompañado, bajo nuestro punto de vista, tiene que venir acompañado con unas exigencias a los gobiernos de varias cuestiones, ¿no? Una de ellas es que efectivamente no sirva esto de pretexto para recortar libertades, para iniciar procesos de guerras descarnadas y pues para recordar que los muertos que se producen en París se producen también en otras latitudes y que no hay muertos de primera, no hay muertos de segunda, ¿no? Y toda esta reflexión que creo que tenemos que mantener viva, para nada debe disminuir el nivel de solidaridad y el nivel de rechazo a lo que son los actos terroristas. Yo creo que había que empezar por aquí, es el primer acto público que tenemos de condena sin paliativos, pero también de una llamada a la reflexión del papel que se está jugando en todo ese entramado. Bueno, son 11 años, ¿verdad? De los 11 años, la inmensa mayoría de ellos las hemos estado pasando en una situación de crisis. En todas las intervenciones hemos estado hablando de crisis. Han sido 11 años, los últimos 7, 8 años han sido realmente tremendos. Y bueno, pues ahora que vamos a tener elecciones dentro de 4 días, se intenta vender, ya hace algunos meses, con la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales, y ahora con más intensidad en lo que son las elecciones generales, se intenta vender que, bueno, que en estos años de crisis, bueno, pues parece que ha habido una buena gestión, que además no solamente ha sido buena, sino que es la única gestión posible y que además esto está dando buenos resultados, ¿no? Efectivamente, la mirada está puesta en la recuperación de votos, en la recuperación de espacios y en la posibilidad de seguir con las mismas políticas que tantos desastres nos están generando. ¿Estamos saliendo de la crisis? Es una pregunta que nos estamos haciendo de manera permanente y la respuesta pues nos la dan los datos. Si es verdad que hay una cierta recuperación técnica, es verdad que estamos saliendo técnicamente de la recesión, no es menos verdad que el paro sigue azotando, que el empleo sigue en los mismos niveles o peor de los que había no hace mucho. Estamos observando que no se está generando empleo, sino que lo que está habiendo en todo caso es un reparto a la baja de la existente y se están disminuyendo las cifras de desempleo pues a base, en muchos casos, de fomentar ese concepto de emprendimiento que está haciendo que muchas gentes que no tienen ninguna expectativa, ninguna posibilidad de encontrar un puesto de trabajo en el mercado laboral ordinario, opten por ponerse autónomos, y todos conocemos a mucha gente en nuestro entorno que realmente lo que nos cuentan es que a lo que aspiran es a poder facturar a final de mes lo suficiente para pagar un local, que en muchos casos acaban cerrando, o para poderse pagar la seguridad social. Esa es la miseria del reparto del empleo que está haciendo, está incidiendo en las estadísticas y que nos quieren vender como una recuperación económica. Sigue los despidos, sigue la precariedad en el mercado laboral, siguen los contratos de carácter temporal, se incrementan los contratos a tiempo parcial y sigue habiendo pobreza. A veces se olvida que la pobreza no es una especie de plaga divina, una cosa que existe porque sí, y se obvia que la pobreza tiene mucho que ver precisamente con lo nuestro, con el mercado de trabajo. Aquí la gente se hace pobre, o nos hacemos pobres, pues porque no hay trabajo, o porque el trabajo que hay es mal remunerado. Ya estamos hablando de pobreza no solamente en la gente que no tiene empleo, sino en la gente que está trabajando, hay mucha gente pobre, y la pobreza tiene mucho que ver con el mercado laboral, tenemos que decirlo, ¿no? Por eso nosotros estamos haciendo varias cuestiones, aprovechando también el momento electoral. Una de ellos es poner en marcha una iniciativa legislativa popular, la hemos difundido bastante, para hacer que todas aquellas personas que en sus familias no tienen ningún ingreso, sus ingresos son escasísimos, al menos tengan recursos para tirar adelante. Es una vergüenza
que en un país como el nuestro, donde hay riqueza, y que el problema es el reparto de la riqueza, no la generación de riqueza, haya mucha gente que se quede en la cuneta. Por eso nosotros estamos planteando la iniciativa legislativa popular, que es una iniciativa que puede parecer modesta en su concreción individual, 426 euros no es mucho, pero que en su concreción cuantitativa global suponen muchos recursos, algo así como 11.000 millones de euros, ¿no? Y que efectivamente, pues en el mundo sindical, por lo menos en comisiones obreras, tenemos el vicio de no hacer propuestas que no puedan ser llevadas a cabo, que no las puedan tumbar por la vía de ser tratados de demagogos, ¿no? Estamos haciendo una propuesta, por tanto, que es posible, que es modesta, pero que de llevarse a cabo puede solucionar los problemas de muchas familias que lo están pasando francamente mal. Estamos recogiendo firmas y hago un llamamiento a las personas que todavía no habéis firmado a que a la salida de una mesa firméis la iniciativa legislativa popular, y también os animo a que, sobre todo los que estáis más en empresas de representantes sindicales, os llevéis folios de estos de recogida de firmas a vuestras empresas y nos ayudéis a pegarle un empujón importante. Y también estamos haciendo otras cuestiones. No nos limitamos, sabemos que lo de la iniciativa legislativa popular, lo de la renta mínima esta para estas personas, no deja de ser un parche absolutamente necesario, pero que necesitamos más cuestiones. Estamos haciendo propuestas en este momento electoral a los partidos políticos. Estamos diciéndoles que ahora es el momento de mojarse, que menos demagogia, es el momento de mojarse. Bueno, hay un momento de mojarse ahora y luego en todo caso tendrán que tener otro momento de mojarse cuando gobiernen, ¿verdad? Porque lo de prometer y dar trigo son dos cosas a veces diferentes. Pero bueno, primero prometer y luego vamos a ver con lo del trigo. Pero ahora es el momento en el que tienen que mojarse. Y tienen que decirnos pues, qué van a hacer para mejorar el tejido empresarial. Tienen que adquirir compromisos, mejorar el tejido empresarial, que es fundamental para la creación de empleo. Y mientras esto se va mejorando y se hace empleo, necesitamos un plan de choque para el empleo de manera inmediata. Lo estamos reivindicando aquí en Aragón y hay que reivindicarlo a nivel nacional. ¿Qué piensan hacer con la protección social? ¿Qué piensan hacer con la gente que está en la cuneta tirada? ¿Qué piensan hacer con las relaciones laborales, con la reforma laboral? Estamos pidiéndoles a los partidos políticos que trabajen en un nuevo marco de relaciones laborales donde todas las barbaridades de que hemos sido objeto en los últimos años y que nos lleva a la incertidumbre tremenda y a la pobreza de mucha gente, no podemos olvidarnos de hacer esa relación. ¿Qué piensan hacer con eso? ¿Qué piensan hacer con el poder adquisitivo que hemos estado perdiendo de manera importante en los últimos años? ¿Qué piensan hacer con lo público, con los trabajadores públicos? Es una vergüenza los recortes que han tenido y cómo están y las reticencias que hay para pagarles lo que les deben, en fin. Estamos haciendo todo esto, pero sinceramente, para mí, desde luego, no creo que vaya a haber mucha sorpresa en cuanto a cuál va a ser la receptividad de estas propuestas que estamos haciendo desde el movimiento sindical. Yo creo que en los últimos años ha habido fuerzas políticas que se han estado oponiendo de manera firme a los planteamientos de recortes, a los planteamientos de desmantelamiento del estado de bienestar y han estado haciendo propuestas alternativas. Y creo que estos partidos políticos, lo que hacen o dejan de hacer, son los que van a tener buena acogida para nuestras propuestas, yo estoy convencido, vamos, estamos en confianza, ¿verdad? Yo creo que el Partido Popular no va a acoger esto precisamente con mucha alegría, a lo mejor dice que sí, por aquello de rascar algún voto, pero ¿verdad que tienen poca credibilidad? Bueno, pues si los azules tienen poca credibilidad, ¿qué os vamos a contar de la nueva derecha, ¿no? De los naranjitos estos que salen por ahí, que efectivamente pueden estar engañando a mucha gente y es peligroso y tendríamos que hacer un esfuerzo en poner encima de la mesa que detrás de determinadas modernidades que están planteando, detrás de determinado talante liberal, hay propuestas económicas y laborales que pueden hacernos mucho daño. Yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa y tenemos que hacer un esfuerzo. Y creo que las personas trabajadoras de este país, a pesar de todos los pesares, a pesar de que debemos confiar en nuestras fuerzas, a pesar de que debemos revalidar y debemos utilizar el sindicato con contundencia, a pesar de los pesares, a pesar de las faltas de expectativas, de las desilusiones, a pesar de todos los pesares, el día 20 de diciembre tenemos que movilizarnos. Tenemos que movilizarnos. Tenemos que ir a votar. No podemos permitirnos quedarnos en nuestra casa. Aunque sea a veces sin ilusión, yo creo que tenemos que retomar la ilusión, pero aunque sea sin ilusión, el día 20 hay que ir a votar. Nosotros no vamos a decir desde el sindicato a quién hay que ir a votar. No vamos a decir hay que votar a tal partido o a cual partido, nunca lo hemos hecho y además no lo vamos a hacer. Pero evidentemente
creemos que lo que no se puede seguir votando es aquellas fuerzas que han estado destrozándonos en todos los niveles durante estos últimos años, o todas aquellas fuerzas que bajo un color más bonito, más luminoso, al final están planteando lo mismo y en algunos aspectos de una manera mucho más radical. Por lo tanto, hay que movilizarse el día 20 e ir a pelear. Mirad, compañeros y compañeras, tiempos jodidos, permitidme la expresión, hemos pasado tiempos muy jodidos. Nos han puesto a parir, nos han atacado por todos los lados. Y el sindicato está aquí. Hoy estáis aquí muchas personas que veis más de 25 años ininterrumpidos de afiliación sindical. Muchos de vosotras y vosotras la habéis hecho, yo creo que la práctica totalidad, por convicción profunda de que hay que apoyar las reivindicaciones de las personas trabajadoras. Estoy convencido de que muchos de los que estáis aquí no habéis hecho nunca uso pues, del abogado del sindicato o de los servicios del sindicato. Y estáis afiliados porque pensáis que hay que estar y que hay que apoyar la lucha. Estoy convencido de que en muchos casos es así. Tenéis un valor extraordinario, que se suma al de otros miles de personas. Mirad, en Aragón y en la Confederación también es un fenómeno similar. Las bajas afiliativas se corresponden, digo, por hablarlo con claridad, por muchas cosas que están comentando por ahí, se corresponden más o menos a la caída de las personas ocupadas. La caída de ocupación es similar a lo que ha sido la caída de afiliación. Por lo tanto, ojo con todos aquellos que están hablando del desprestigio de los sindicatos de cara a los trabajadores, porque eso no nos dice lo que es la afiliación que seguimos manteniendo de una manera importante. Ojo, porque todos aquellos que se reivindican de lo liberal, de lo neoliberal o de las nuevas formas de participación y de las nuevas democracias, ignoran que nuestra representatividad, o quieren ignorar, nos viene dada no por el boletín oficial del Estado ni por la Constitución. Nos viene dada porque cada día miles de personas votan en los tajos, en los centros de trabajo, votan a las diferentes opciones. ¿Y sabéis qué? Que el 75%, más del 75% de la gente vota a Comisiones Obreras y UGT. Y dentro de esto, pues tenemos el orgullo de decir que mayoritariamente vota a Comisiones Obreras. Vota mayoritariamente a Comisiones Obreras a nivel confederal y también en Aragón. Creo que tenemos que reivindicar y tenemos que saber de qué estamos hablando. Compañeros y compañeras, hoy vamos a premiar a los compañeros de la sección sindical de Comisiones Obreras en Fuenlabrada, porque pensamos que bueno, luego hablaremos de todo eso, luego hay un apartado específico de todo eso y no me voy a enrollar mucho con esta historia, pero parece que es un ejemplo de lucha de sindicato, de lucha de Comisiones Obreras. Nosotros vamos a seguir ahí. Nosotros no somos una moda, somos un sindicato serio, potente, reivindicativo, que hemos combatido y que seguiremos haciéndolo. En el haber nuestro está la consecución de muchos derechos laborales, de muchos derechos sociales, de muchos derechos económicos, de mucha ampliación de las libertades. Eso tenemos sobre nuestras espaldas. Seguiremos haciéndolo. Y de verdad que ojalá nos veamos cuando, en vez de una insignia de plata, demos una de oro por los 50 años. Salud y buen acto. A continuación, recordaremos a quien ha sido otorgado el Premio Compromiso en anteriores ediciones. En el año 2007, a los fundadores del sindicato en Aragón. En el año 2008, a los primeros abogados laboralistas en la clandestinidad. 2009, mujeres sindicalistas. 2010, José Antonio Labordeta. 2011, Proceso 1001. 2012, Mineros de Andorra. 2013, la huelga de la limpieza de Madrid. En el año 2014, al Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales de Marea Naranja. Y este año, la Comisión Ejecutiva, tal y como ya se ha adelantado, ha decidido entregar el Premio Compromiso a Comisiones Coca-Cola Fuenlabrada. Sois la expresión de la respuesta organizada en la defensa de los derechos laborales. Vuestro conflicto, compañeros, permite ver con nitidez la vigencia de la lucha de clases y evidencia cómo la única manera de preservar los intereses de los trabajadores y trabajadoras es de forma colectiva a través de un sindicato de clase como son las comisiones obreras. Porque gracias a hombres y mujeres como vosotros somos un sindicato vivo, con pasado, con presente y con mucho futuro, en que gente sencilla hace grandes proezas en su quehacer diario y que dichas proezas son posibles porque vuestras compañeras os apoyan, os acompañan y os suplen cuando es necesario.
Hacemos, por tanto, extensivo este premio a vuestras familias. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, para explicar la grandeza del trabajo sindical de estos compañeros y compañeras, veremos un vídeo de su lucha sindical. Habría salido de uno Pues nada, que estuvimos mucho tiempo sin trabajar, que ella era un bebé, que sus dientes la salieron aquí, que aprendí a andar en el campamento de los espartanos, que luche por lo que sueña y que luche por lo que quiera, que hasta el final, si tiene un sueño, tiene que luchar hasta el final. A continuación, interviene Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradeceros a la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras de Aragón por la invitación a participar, por el premio, por la invitación a participar, porque además, además en este acto, que para mí desde luego es un doble honor y un doble placer estar aquí, primero porque se reconoce a los compañeros de Coca-Cola, compañeros y compañeras de Coca-Cola, y después porque es un acto tan emotivo como este, donde de alguna manera se reconoce justamente a todos vosotros y vosotras que lleváis más de 25 años apoyando, militando, afiliados a una organización como Comisiones Obreras. Y además creo que hoy lo que reconocemos es que esa afiliación a Comisiones Obreras da sus frutos. Es un orgullo estar afiliado a esta organización. Y lo demuestran luchas, muchas luchas, pero quizás la lucha de Coca-Cola es una lucha muy especial. Hace 22 meses un poder empresarial global decide, aprovechando la reforma laboral, que a pesar de ganar 900 millones, piensa despedir a 1.200 trabajadores y cerrar 4 plantas. Y a partir de ahí empieza un conflicto laboral, porque lógicamente nos oponemos a ese ERE, a esa imposición de ese ERE. Y lo que sería una lucha clásica, una lucha laboral, un conflicto laboral, de los que damos en las empresas, que al final termina con una negociación, termina con un acuerdo, en este caso es un conflicto que adquiere un nivel diferente, porque de la misma manera que la empresa era global, el conflicto se convierte en global. Y no solamente nosotros, por lo menos yo, reconocemos a los compañeros y compañeras de Coca-Cola por la firmeza, la fuerza, el sacrificio, 22 meses luchando, sino porque además nos han enseñado a todos unas cuantas cosas. Nos han enseñado a luchar en el siglo XXI. Este conflicto no ha sido un conflicto clásico de huelga, concentración, manifestaciones dentro de la empresa, no. Ha sido un conflicto que se ha abierto, se ha ampliado, ha sido un conflicto que hemos dado dentro de la empresa
en la puerta de la empresa defendiendo que no se llevaran la empresa con el campamento, pero lo hemos dado a la sociedad, lo hemos dado en la política, lo hemos dado a nivel internacional, lo hemos dado en la justicia y lo hemos dado en los medios de comunicación, compañeras y compañeros, porque ellos nos han enseñado cómo podernos enfrentar a un poder tan impresionante como el de la Coca-Cola, cómo podíamos enfrentarnos hasta ganarlos, porque los objetivos fundamentales, que eran la readmisión de todos y la apertura de Fuenlabrada, se ha conseguido. Es un conflicto que se ha ganado. Quedan cosas importantes, pero el conflicto en lo fundamental se ha ganado. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues mirad, desde la huelga indefinida que empieza en Fuenlabrada, una vez que avanza con el ERE, proceden a los despidos, proceden a poner una cantidad de dinero inmensa para intentar que los trabajadores cogieran el dinero y se fueran, y queda Fuenlabrada con la huelga indefinida y defendiendo los puestos de trabajo, no aceptando la compra de sus puestos de trabajo. A partir de ahí empieza también una iniciativa que se lleva al terreno de lo social. Conseguimos que toda la sociedad madrileña se implique en este conflicto, y a partir de ahí se golpea con fuerza la reputación de la Coca-Cola. Y si salís fuera veréis que la Coca-Cola no solamente era impresentable que recortara empleo, es que además tiene un mercado sólido, porque está en total monopolio. Si vais a cualquier tienda veréis que no, solo hay Coca-Cola, que es difícil encontrar otra cola diferente. Por tanto, la primera cosa fue cargarnos la reputación. Segunda cosa, fuimos al consumo, fuimos a la economía. Si no se fabrica en Madrid, no se consume en Madrid. Y les hemos hecho daño. La tercera cosa, hemos conseguido el máximo de apoyo, el consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas, incluso el propio gobierno regional del Partido Popular. Gracias a eso la inspección por primera vez hizo su trabajo y demostró cómo esta empresa estaba atentando contra el derecho fundamental de huelga. Eso lo demostraron los inspectores con las inspecciones que hicieron. Con eso ganamos el ERE, entre otras cosas. Mantuvimos la batalla dentro de la justicia, pero ¿sabéis cómo son los tribunales en este país? Que si hay un caldo de cultivo social, sin duda es más fácil que haya determinadas sentencias. Lo trabajamos y desde luego con un trabajo impresionante por parte de nuestro gabinete jurídico, con Enrique Lillo a la cabeza. Pero es que se hicieron más cosas, es que se consiguió romper el bloqueo informativo de todos los medios de comunicación que bien llenos de publicidad de Coca-Cola, saneando sus cuentas, sus deudas a base de Coca-Cola, no han sacado absolutamente nada. Bueno, pues también nos han enseñado cómo trabajar con las nuevas redes sociales, con los nuevos medios informáticos y ser capaces de informar, de llegar incluso en algunos momentos hasta 1 millón de personas en los momentos más duros del conflicto. Por lo tanto, al final de todo esto, y yo no quiero llegar porque era una intervención muy corta, quiero señalar esto, que no solamente ha sido una lucha ejemplar, una lucha que tenemos que valorar de los compañeros y de las compañeras, porque el papel de las compañeras ha sido clave también para aguantar 22 meses y para mantener también el campamento, sino que además han incorporado una innovación en la lucha sindical estupenda, excelente, que yo creo que a todos nos va a servir mucho para saber cómo tenemos que enfrentarnos a estos grandes poderes empresariales que utilizan todo tipo de recursos, que están acostumbrados a una arrogancia imperial, a pisar a sus trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto nos han enseñado el camino para seguir adelante y ver cómo podemos enfrentarnos a aquellos que nos quieren de alguna manera determinar el destino. Así que muchas gracias por este reconocimiento y espero, y desde luego ellos lo agradecerán. Yo también en la parte que corresponde como Comisiones Obreras de Madrid agradeceros este premio. Muchas gracias. A continuación, interviene Enrique Lillo, abogado que ha dirigido el proceso jurídico del conflicto. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Unión Regional de Aragón la concesión de este premio, y yo no voy a repetir, simplemente voy a decir que el conflicto de Coca-Cola, desde un punto de vista jurídico, plantea el problema de la causa del despido. Daros cuenta que ahora hay formaciones como Ciudadanos que plantea el contrato único, y esto lo que revela es un desconocimiento por parte no solo de ese sector político, sino que yo creo
que lamentablemente por parte de muchas élites del poder o clases dominantes del poder económico y del poder político, un desconocimiento de la realidad laboral. Porque el contrato único lo que implica es la temporalidad permanente, el despido en cualquier momento y sin causa. El conflicto de Coca-Cola, el primer problema que surge es la causa del despido. Entonces, aquí el motivo real del despido era, unos decían, quieren cargarse a la empresa embotelladora de Madrid para favorecer a la de Cataluña. Quizá otros, también decíamos, es que el convenio colectivo de Madrid, fruto de la lucha de los compañeros de Fuenlabrada y de las Mercedes, es un buen convenio colectivo. Y si afrontan un despido colectivo, pues querrán cargarse al sector, digamos, de fábrica, de producción, donde Comisiones Obreras históricamente concentra el poder sindical. ¿Y qué causa invocan? Claro, no pueden invocar la causa económica porque tiene muchísimos beneficios. Si lo que se ha gastado Coca-Cola en publicidad, en evitar publicidad en los medios de comunicación, publicidad negativa, que es que no se publique nada del conflicto en la prensa escrita, más lo que se han gastado en intermediarios jurídicos, más lo que se han gastado en dictámenes jurídicos, hubieran puesto eso encima de la mesa, pues quizá el conflicto, por lo menos parte de los trabajadores, estarían en otra situación. Pero como siempre, pues es preferible gastar muchísimo dinero en dictámenes, en mediadores, por ejemplo, en un estudio que le hizo el gabinete económico que fundó el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se llama Equipo Económico, y en ese estudio planteaba la causa productiva u organizativa, puesto que no puede haber causa económica. Dice, es que hay que hacer una organización nueva de la distribución y de la producción. Pero ¿por qué se gana el conflicto? Donde nosotros decíamos, oiga, que la causa es inventada, que es mentira, que no hay ningún problema organizativo. Lo único que hay es un deseo, por así decirlo, arbitrario de ajuste de cuentas con la plantilla de Fuenlabrada que consiguió históricamente un buen convenio colectivo. ¿Pero por qué se gana? Pues porque los poderosos se equivocan muchas veces. Cuando se inicia la huelga es secundada masivamente por el centro de trabajo, por la sección sindical de Fuenlabrada y también de Mercedes de Madrid. Y la huelga se inicia el mismo día, se convoca el mismo día en que empieza el periodo de consultas. Se convoca y se inicia. Y el día del juicio, yo me acordaré siempre, yo recuerdo muchas veces que el abogado de la empresa me decía, joder, qué preocupación tenía yo. Si la huelga que sale en Madrid, si hubiera seguido en las restantes embotelladoras, incluso en los sitios que cerraron fábricas como en Alicante, Asturias o Palma, Mallorca, si se hubiera seguido esa huelga masiva, hubiera ocurrido, me decía él, lo que ya el Che Guevara alegaba cuando la guerra de Vietnam, crear 1, 2, 3, varios Vietnam. Dice, la multinacional el conflicto hubiera sido inmanejable. Bueno, la verdad es que la huelga persistente y combativa se concentró en Madrid, y quizás se concentró en Madrid por las ofertas de la empresa. Tener en cuenta que la empresa ofrecía 45 días más 10.000 lineales y no se firmó el acuerdo. La Asamblea era sabedora del riesgo de que si se declaraba el despido injustificado o improcedente, podríamos conseguir incluso menos, es decir, perderíamos el pleito. Pero la propia empresa, en sus errores por autoritarismo, nos facilitó el conseguir el despido nulo. ¿Por qué? Por las prácticas de esquirolaje, de sustitución de huelguistas, para decir, seguiremos abasteciendo el mercado de Madrid a través de que la carga de trabajo de Madrid se hará en Sevilla, en otras embotelladoras, convocadas también a la huelga, pero que no lo hicieron, Ren del Sur, o en otras embotelladoras de otras zonas geográficas. Y entonces, ante esa situación, dentro del periodo de consultas del ERE,
la sección sindical de Comisiones Obreras redactó muy bien una denuncia, que no la redacté yo, porque la redactaron ellos, con los compañeros del Centro de las Mercedes, redactaron una denuncia y visitaron a la Inspección de Trabajo. Y la Inspección de Trabajo levantó un informe donde se acreditaba que había prácticas de esquirolaje y de sustitución de los huelguistas. Luego, por aquí viene la lesión al derecho de huelga. Pero claro, la lesión al derecho de huelga, como todas las cuestiones jurídicas, no son sencillas, luego en las consecuencias que tienen. Por poneros un ejemplo, la fiscal jefe de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, antigua abogada laboralista, que en mi opinión se pasó al lado oscuro, como se suele decir, hay que llamar las cosas por su nombre, hizo un informe diciendo, oiga, pues si no tiene nada que ver la huelga con el despido, ¿por qué va a ser nulo? Si el despido estaba decidido antes de iniciarse el periodo de consulta del despido colectivo, no es un despido reactivo como reacción frente al ejercicio del derecho de huelga. Y entonces yo, como la conozco, y le dije en una charla informal, digo, sí, pero es que eso no hay que enfocarlo así. Digo, porque ya el fiscal de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional lo enfocó correctamente. Bueno, pero ese no sabe, porque tiene un pasado. Digo, no, ese sabe más que tú de derechos fundamentales de huelga. Porque la clave es que durante la negociación del despido colectivo, según nos ha dicho el derecho comunitario y el Tribunal de Justicia de la Unión, el derecho comunitario tiene muchas de arena, el tratado ese de gobernanza, de déficit público, pero luego tiene algunas de cal, que nos favorece. Y en este asunto de los despidos colectivos, el derecho comunitario exige que se dé toda la información necesaria que permita a los representantes legales una negociación efectiva con arreglo a la buena fe y que la empresa negocie de buena fe. Entonces, ¿qué buena fe hay en la negociación? Si usted está haciendo prácticas de esquirolaje y de sustitución de huelguistas, está anulando el poder contractual del sindicato y de la representación sindical cuando negocia el despido colectivo. Esta fue una de las primeras causas, junto con otras, de incumplimiento de obligación informativa, del problema del fraude de ley configurando ese grupo laboral, pero la principal fue esta, por lo que confirma el Supremo. Y luego hay otra cuestión que también hay que resaltarlo. El grupo Iberian Partner o Coca-Cola Iberian Partner, las embotelladoras, tienen una tradición, como muchas empresas españolas, de no informar. Si son opacas, no informan porque consideran que la información son como los documentos del servicio secreto, del SESIT, que hay que guardarlos. No, la información hay que informar regularmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ese proyecto de fusión no informaron. Entonces nos enteramos que era grupo laboral de empresa el mismo día en que empezó la negociación o periodo de consulta del despido colectivo. Entonces nosotros dijimos que era una actitud fraudulenta porque lo que pretendía en realidad era forzar un procedimiento de despido colectivo que estaba mal planteado. Si era grupo de empresa nos tenían que haber informado con anterioridad para tener información adecuada y suficiente. Y además, si era grupo de empresas, eso implica reconocer que han incumplido la ley, porque el grupo laboral, hasta ahora en la doctrina del Supremo, es un grupo patológico de incumplimiento de la ley. Y quien incumple la ley no puede tener ningún beneficio jurídico que se derive de ese incumplimiento. La sentencia merece mucho la pena ser leída. Es verdad que es muy extensa, toca muchísimos puntos, pero yo creo que ha sido una de las sentencias más importantes que se han dictado en materia de despido colectivo, que luego el Supremo la confirma, aunque solo entra en la cuestión de la causa de nulidad por el esquirolaje y la práctica de sustitución interna. Es cierto todo lo que ha dicho Jaime Cedrún, que el éxito de los compañeros es convertir el conflicto laboral en un conflicto ciudadano, en un problema social, y que todavía estamos porque la empresa no quiere, por así decirlo, readmitir en las mismas condiciones, en los mismos puestos, y todavía tenemos batalla procesal por delante, aunque todo el mundo está cobrando los salarios, ha cobrado los salarios de tramitación y se ha producido la readmisión.
Yo no quería decir nada más. Muchas gracias. Reciben el premio Compromiso Juan Carlos Asenjo, Leandro Pulido, Marcelo Álvarez y Félix González. Bueno, se lo he pedido a Marta, pero ella ha considerado oportuno no hacerlo, así que voy a explicar un poco qué es lo que significa esta obra del escultor aragonés Toni Barrios, ¿no? Lo he explicado en otras, pero bueno, yo creo que en todo caso para saber un poco la dimensión. Bueno, este premio, esta estatilla, lleva una bola del mundo, que de alguna forma el artista nos dice que significaría la humanidad, y la humanidad sobre dos alas que consideramos inseparables, ¿no? Una sería la justicia social y la otra la libertad. Por lo tanto, es un premio que nos gusta entregar y que vosotros sois perfectamente merecedores. Enhorabuena. Bueno, gracias a todos y a todas y gracias a las comisiones obreras de Aragón por invitarnos a este acto y este premio Compromiso y que hayáis pensado en nosotros, que para nosotros evidentemente es un orgullo. Nosotros cuando empezamos este conflicto no lo empezamos por premios, no lo empezamos por cuestión de recorrer España y recibir agradecimientos y reconocer pues, lo que hoy se nos está reconociendo en algunas partes del país y especialmente que lo hemos vivido por el calor de la cercanía de Madrid. Pero de sinceridad y en nombre no solamente de la sección sindical, del conjunto de los afiliados y de nuestras compañeras y todos los familiares que hemos participado y que hemos hecho este conflicto social, gracias en nombre de todos. Gracias por este bonito vídeo que nos habéis dedicado, pero Julián antes ha hablado de unas palabras, que ha hablado de la precariedad y de votar. Este conflicto no nos vamos a extender porque tanto Jaime como Enrique lo han resumido perfectamente, pero sí hay alguna pincelada que queríamos dejar y algún detalle. Este conflicto es un conflicto de la precariedad, de los recortes y de la deslocalización de las empresas. Ya se ha dicho, nosotros teníamos el mejor convenio de las 7 embotelladoras que había en el país. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, nosotros tenemos fondo de pensiones y las otras embotelladoras no lo tenían. Este es un conflicto, un ERE, donde se enmascara, como muy bien ha dicho el compañero Enrique, al que de aquí también le hemos agradecido en multitud de ocasiones la batalla judicial, que sin ella también hubiera sido imposible, y hay que reconocer, evidentemente, no solo a los que luchan en las calles o a los que luchan en la puerta de la empresa, sino también a los compañeros y las compañeras dentro del sindicato que luchan dentro de la estructura, incluido el ámbito judicial, y que hacen posible esa situación. Y decía que este es un conflicto de la precariedad y de la deslocalización. Cuando se plantea el cierre de Fuenlabrada, se plantea porque somos caros, se plantea porque hay 1.007 trabajadores en la empresa Casvega, que es la embotelladora de la zona centro y de la zona de Madrid, y por lo tanto hay un mayor ahorro de costes salariales para hacer frente a una fusión europea inmediata que ya está anunciada.
Y entonces lo que barajan es, ¿para qué vamos a cerrar las fábricas pequeñas que hay en España si van a caer de la segunda tacada en la fusión europea y, sin embargo, los salarios son inferiores? Y a corto plazo, al cortoplacista, lo que plantean es, aquello que denunciamos nosotros de la territorial, en Cataluña se amenazó con cargar con un canon a las empresas de bebida refrescante. Ese canon de las empresas de bebidas refrescantes se paró con el canje de los trabajadores de Madrid. Y además, a corto plazo, tanto el valor de la industria de Madrid en relación a la fusión europea que se tiene que acometer ahora y los salarios que se destruían en Madrid, daba a corto plazo una rentabilidad añadida para esa fusión europea. Ese es el motivo del verdadero motivo del ERETA. Y Julián también hablaba del tema de votar. Y a nosotros somos una asociación sindical modesta, pero nosotros sí que creemos que nos tenemos que meter en quién hay que votar y quién no hay que votar. Entendemos que las estructuras del sindicato no lo hagan, pero nosotros, como no tenemos esa responsabilidad, sí. Y evidentemente al Partido Popular no hay que votarlo porque ya dice que la reforma laboral no la va a derogar. Pero yo no me canso de denunciar públicamente, cada vez que me invitan a un acto, que están los otros, los socialistas, que no hablan claramente de derogar la reforma laboral, pero ojo, que hablan de modificar el Estatuto de los Trabajadores. Y qué casualidad, cuando hablan de modificar el Estatuto de los Trabajadores, añaden para dar mayor flexibilidad a las empresas y no se acuerdan nunca de los trabajadores. Por lo tanto, lo voy a dejar ahí, pero yo sí que meto en la cesta a los de la Rosa con respecto a las gaviotas. Y para ser breve, simplemente deciros una cuestión. Es cierto que si hubiéramos convertido el conflicto en un conflicto meramente laboral, como conocemos la mayoría de los que estamos aquí, ese recorrido hubiera sido simplemente hasta el despido, hasta el 1 de abril. ¿Qué ocurrió? El 1 de abril, después del 31 de enero del 2014, de batallar una huelga indefinida, fuimos despedidos. Fuimos despedidos por venganza, por no asumir las propuestas que ha anunciado el compañero Enrique de los 45 días más el premio de los 10.000 euros porque te despidieras tú mismo. Decidimos batallar. Es verdad que hay algunos apuntes que se nos pasan también en que son importantes para tener una victoria en un conflicto de casi 2 años como este. 1, la afiliación. Si hemos mantenido 200 y pico trabajadores en el conflicto, es porque había una base de afiliación en el centro de Fuenlabrada trabajada durante años sindicalmente y teníamos casi 300 afiliados. Por lo tanto, eso también lo tenemos que recordar, no solamente ir a la batalla social que hemos hecho, sino no olvidar lo que también hemos hecho históricamente dentro de las empresas en cuanto a la afiliación. La afiliación es importante para cuando te diriges a una asamblea en una situación extrema para que de repente el 80 o el 90% de los trabajadores de la asamblea vean a sus representantes, confíen, sepan dónde es el objetivo, cuál es el objetivo que se les marca a medio o largo plazo y confíen en el mismo. Por lo tanto, la afiliación no se nos debe olvidar. Y también hay otro dato importante en esa situación. Y ya entrando, cuando somos despedidos, obtenemos el 12 de junio del 2014 la sentencia de nulidad provisional, es cuando nosotros decidimos bascular y hacer un conflicto social, como se ha explicado y no lo voy a explicar porque además creo que lo conocéis perfectamente a lo largo de estos casi 2 años y las redes. Y es cómo se construye ese conflicto social. Se han indicado muchos elementos por los que ha tenido durabilidad este conflicto y ha tenido una sostenibilidad, pero hay uno que todavía tampoco se ha mencionado aquí hoy, y es las calles y las manifestaciones. ¿Cómo hemos conseguido nosotros trasladar a la ciudadanía de Madrid, con todo el veto televisivo y de todo tipo de prensa, salvo algunos medios digitales, conseguir que Madrid y el resto de España supiera que teníamos un conflicto? Porque eso sí, ya se encargaba la patronal cada 3x4 de pagar y dar por concluido el conflicto, pero cada vez que la empresa decía que el conflicto estaba concluido, la ciudadanía descubría que el conflicto, que el campamento seguía en Fuenlabrada y nos seguían viendo en las calles. Más de 400 manifestaciones propias
no colectivas, en casi 2 años hemos realizado los trabajadores de Coca-Cola. Ese es otro detalle que es el que permite difundir un conflicto social. Y otro detalle también importante que hace que un conflicto pueda durar 2 años. Cuando los trabajadores y el conjunto de los afiliados son despedidos el 1 de abril, quedan noqueados como aquel púgil que se va al rincón y no sabe cuando se levanta qué va a ocurrir. El comité de empresa, los miembros que veis aquí, durante 2 años no hemos tenido vida propia. Tuvimos que poner nuestra vida en manos del campamento y en manos del colectivo. Esa decisión que tomamos los 4 que estamos aquí y algún compañero más en su día, el 1 de abril, no durante el periodo de huelga, es lo que hizo al resto de los compañeros afiliados y algunos que no lo son, diariamente continuar en el conflicto. Cuando los miembros del comité levantan una caseta, comen, duermen, cenan y viven allí, el trabajador que es despedido, en vez de estar en su casa y romper el nexo de unión del conflicto, sin darse cuenta con ese ejemplo que nosotros habíamos decidido dar, por sí solos venían al campamento, porque como no tenían información de la empresa, porque ya están despedidos y se ha cortado cualquier tipo de información con la empresa, el campamento era su fuente de tranquilidad, su terapia psicológica, la fuente de información y la fuente de desahogo, ello sumado a la rabia que se soltaba en cada manifestación. Ese ejemplo que nosotros, sin pedírselo a nadie, trasladábamos por sí solo, los trabajadores masivamente venían diariamente al campamento a hacer asambleas, a hacer actividades, todos los días repartir panfletos en las universidades, en el metro, etcétera, etcétera. Esa es la batalla y la difusión del conflicto social que, mantenida, luego posibilitó a las organizaciones políticas, a los colectivos y a la ciudadanía de Madrid en general sumarse a nuestro conflicto y poder conseguir una victoria como la que hemos conseguido. Entonces quería dejar esos detalles también que son importantes y que pueden ser beneficiosos para otros compañeros que puedan sufrir la misma situación. De las redes no lo voy a decir porque ya se ha dicho, evidentemente. Ahora voy a hablar de un detalle que ha dicho el compañero Enrique y que también no se le ha pasado, pero seguro que por no extenderse lo ha manifestado. ¿Cómo es posible, en esa pantomima de justificar un ERE, que el día 22 de enero del 2014, por la mañana, el Comité Intercentros de la embotelladora Casvega en Madrid estuviéramos firmando el convenio colectivo y durante el mes que duró toda la fase de negociación del convenio colectivo, como decía Enrique, ya no el comité de Fuenlabrada, sino todo el comité Intercentros en la negociación, nunca fue informado del cierre de Fuenlabrada, de los despidos de Fuenlabrada, etc. Ese mismo día 22 del 14, por la mañana se firma el convenio y por la tarde, a las 18 horas aproximadamente, nos comunican el cierre industrial total de Fuenlabrada, que no solo afecta a los trabajadores directos de la empresa, sino a todas las subcontratas. Todo el mundo se quedó sin trabajo. Y eso no se comunicó, y esa es una de las cuestiones y de los detalles de la mala fe también que en la demanda y en la sentencia está recogido, como decía Enrique. Y ya para no extenderme y concluir, evidentemente ahora viene la otra parte. Y la otra parte es, ya sabéis que desde el 22 de octubre todos hemos acabado los permisos retribuidos, la empresa ha dilatado, se ha negado a la readmisión, la ha intentado hacer progresiva, retrasándola para que no hubiera una entrada al grito de que viva la lucha de la clase obrera, que es como hemos entrado a recuperar nuestra fábrica el día 22 de octubre, igual que el otro grito de ni un paso atrás que ha durado y que sigue durando y que va a durar más de 22 meses que hemos estado con él. Hay un detalle importante y es que el día 22 nos incorporamos a nuestra fábrica, pero el conflicto no ha terminado. Es verdad que se nos requiere presencialmente para que estemos dentro. Por eso se ha sacado el comunicado de que el campamento se desactiva paulatinamente, porque no podemos estar físicamente en 3 turnos las 24 horas del día de guardia, como estábamos antes, protegiendo la fábrica, porque hay que desarrollar una jornada presencial,
que no laboral. Hasta eso la patronal nos ha intentado robar, que no tuviéramos esa foto. Pues hasta esa inteligencia también hemos tenido y se la hemos endosado. Y ya para terminar, quería decir, claro, eso pasa factura, que una multinacional como Coca-Cola, con el dinero que tiene y que tenemos que seguir con el conflicto social y con el boicot a la marca, que tenemos que seguir porque lo siguen preguntando los compañeros porque no ha acabado el conflicto, viene la venganza. Y nos encontramos que de repente la multinacional dice, como esta gente me ha vencido, me tengo que vengar. Y nos encontramos con una querella cuantificada en 8 millones de euros y además abiertas en otras cuantías que se incorporarán en el proceso de instrucción de dicha querella. Y uno de los motivos que alegan es que tienen producto caducado dentro del centro de Fuenlabrada por valor de 8 millones de euros. Y también tenemos que ser responsables los trabajadores de haber hecho una huelga, de que se nos haya despedido y que como consecuencia de ello el producto haya caducado en Fuenlabrada. ¿No será responsabilidad de la nefasta gestión que ha hecho el empresario? Porque cuando un empresario agrede los derechos del trabajador y al propio trabajador, tiene que prever que este trabajador se rebele con las armas legales y pacíficas que tienen, que es la huelga. Deberían de haber previsto que si iban a cerrar Fuenlabrada, deberían de haber sacado el producto antes de que nos declaráramos en huelga, porque en huelga evidentemente no lo sacaban. Deberían haber previsto que si el 1 de abril ejecutaron el despido de todos, si ya te despiden no puedes entrar a sacar el producto y por lo tanto el producto iba a caducar. Y deberían de haber previsto que si las instalaciones no se les hace un mantenimiento antes de iniciar la huelga o de despedirles, pues que esas instalaciones pueden sufrir daños si no se hace un mantenimiento para una parada larga. Y eso se convierte en una venganza con una intención de que el ejemplo social que sin buscarlo y sin quererlo nos hemos visto lo que estamos siendo en la realidad, la patronal quiere dar el ejemplo de que el trabajador o aquellos que luchen sufrirán las consecuencias. Pues bien, compañeros, ni un paso atrás. Vamos a defendernos de la querella, la vamos a archivar y vamos a seguir peleando, tanto socialmente como en el puesto de trabajo, lo que hemos conseguido. Muchas gracias en nombre de todos los compañeros de Fuenlabrada y las compañeras. Buenas noches a todos y a todas, compañeros y compañeras, y sí decir que agradezco a todas las comisiones obreras de España que hay una cosa importante para defender un conflicto importante, largo, penoso y arduo. Es que desde el minuto uno, defendimos el puesto y el centro de trabajo. Nuestro puesto y nuestro centro de trabajo, porque ese es el futuro nuestro y el futuro de todos nuestros compañeros y compañeras que han estado ahí y de otros que pudieran entrar a trabajar en esa empresa. Solo no queríamos su dinero, que era una máxima nuestra. Solo queremos trabajar. Ese fue nuestro referente desde el primer momento, desde el primer minuto. Que quede claro, en la lucha, si buscamos el dinero, estamos acabados. Hay que buscar el puesto de trabajo, porque era un ERE ilegal, totalmente ilegal, y por eso, desde el primer momento, seguimos adelante con esa máxima. Estuvimos en las calles, que es muy importante, que se nos está olvidando, que hay que estar en las calles. Las calles son el referente de la clase obrera. La clase obrera, que no nos tiene que dar vergüenza decirlo. No nos tiene que dar vergüenza decirlo. Somos clase obrera y estamos ahí, en todos los lugares, en todos los sitios y en todos los ámbitos. Tenemos que defender el puesto de trabajo y el centro de trabajo, aunque lo recalque. Fue algo muy importante para poder resistir el invierno, la primavera, el verano, el otoño
de casi 2 años, porque estamos en el siguiente otoño ya. Pero quede claro, que tenemos que acostumbrarnos a estar en las calles, que lo estamos necesitando. Y sé que aquí estamos algunos y algunas compañeros y compañeras que hemos estado ahí desde siempre, pero sí hay que transmitirlo al exterior y que nos quede claro. Adelante y hasta la victoria siempre. Y agradecer a nuestro sindicato, a Ramón, a todos, por haber estado ahí. Pero sí queda algo muy importante también, que los trabajadores y trabajadoras, los afiliados y afiliadas, y los que estamos al frente de ellos, tenemos que dominar el conflicto desde dentro de la empresa, apoyándonos en nuestros estamentos y en nuestros compañeros y compañeras que están al frente nuestro. Y vaya para ellos, para todos y todas, un honor, y es un aplauso a nuestros compañeros y compañeras que han estado siempre ahí, a nuestro compañero Enrique Lillo, y digo compañeros porque han sido compañeros en toda la lucha y en todas las luchas que ha habido durante este tiempo, que ha sido largo y arduo, y sí a nuestras familias, a nuestros hijos, nietos, esposas, compañeras, que han estado ahí siempre a nuestro lado, siempre dándonos los ánimos que nosotros a veces parecía que se nos olvidaba, pero que las teníamos siempre detrás y delante, que han estado delante. Y sí, también tenemos imputados, y queremos que en las próximas legislaturas, estas elecciones que hablaba el compañero Juan Carlos y que hablaba Julián, el 315.3 se tiene que derogar, porque la huelga no es delito. La huelga no es delito. La huelga es la defensa de la clase trabajadora. Y ya no me quiero enrollar, que me están diciendo por aquí, como siempre, pero que es algo normal. Es algo normal. Es algo normal. Salud, república y compañeros y compañeras, hasta la victoria siempre. Y ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás.